Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda inmersión profunda. ¿Listos para descubrir otro rincón fascinante de España? Preparaos, que hoy nos vamos a Hondón de los Frailes, Hondón de los Frailes. un municipio en la provincia de Alicante, El nombre ya me tiene intrigada. como una historia que te va a dejar boquiabierto. Frailes. Eso promete historias interesantes. Tenemos información de Wikipedia y algunas otras fuentes. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? Pues mira, lo primero que destaca es la conexión con la Orden de los Dominicos, Ya. que se refleja en el nombre del pueblo, claro. Hondón de los Frailes. No podría ser más obvio. Cierto, es como una pista gigante. Y Wikipedia nos dice que estos frailes eran los dueños del señorío de Redován. Al que pertenecían las tierras de Hondón. Imagínate. Todo, un señorío en manos de frailes. ¿Cómo sería la vida allí? Lo que es fascinante es que el pueblo no nació por capricho de los frailes, Ya. sino por la necesidad de la gente campesinos de Novelda, buscando un lugar donde establecerse. Negociaron con los dominicos para construir sus casas en Hondón. Qué interesante. Pero me imagino que los frailes no les dieron carta blanca. ¿Verdad? Exacto, una de las condiciones fue que la primera iglesia del pueblo se dedicara a la Virgen de la Salud, la misma patrona de Redován. Curioso, ¿no? Desde luego. Es como si quisieran mantener una conexión espiritual con su territorio original. Me hace pensar en la importancia de la religión en esa época y cómo se entrelazaba con la vida diaria, incluso en la fundación de un nuevo pueblo. Totalmente. Y hablando de historia, Ajá. prepárate para un viaje al pasado. Ah, Porque Hondón de los Frailes tiene raíces romanas. Era el antiguo asentamiento de Inlumban. no me digas. ¿Mm? Romanos en Hondón de los Frailes. Es increíble pensar en la cantidad de civilizaciones que han pasado por estas tierras. Habrá restos arqueológicos de esa época. Por supuesto. Y no solo romanos. También hubo un periodo de dominio árabe. Imagínate. Un crisol de culturas en un solo lugar. Es alucinante. Y luego en el siglo XIX, con las desamortizaciones, los dominicos perdieron sus propiedades. Menudo cambio. ¿Puedes explicar un poco qué fueron las desamortizaciones para aquellos que no lo sepan? Claro, las desamortizaciones fueron procesos históricos en los que el Estado confiscó y vendió propiedades de la iglesia, incluyendo tierras y edificios. Esto tuvo un impacto enorme en la sociedad española. Y en Hondón de los Frailes significó que el pueblo dejó de estar bajo el control de los frailes. Allá, un cambio radical. Mm, Primero romanos, luego árabes, después los frailes y finalmente el Estado. increíble. Hondón de los Frailes ha visto de todo. Y por si fuera poco, durante la Guerra Civil, el pueblo se llamó Hondón Libre, reflejo de la turbulenta historia de España. Hondón Libre, qué nombre tan evocador. Sí. Sin duda un recordatorio de los cambios radicales que vivió el país en aquellos años. Definitivamente hemos pasado de los romanos a la guerra civil en un abrir y cerrar de ojos. Hondón de los Frailes tiene una historia apasionante, pero dejando a un lado el pasado, ¿qué nos puedes contar sobre la geografía y la naturaleza que rodean a este pueblo? Prepárate para paisajes increíbles. Hondón de los Frailes está rodeado de sierras. ¡Wow! La Sierra de los Frailes, la Sierra de Creviente, la Sierra de Albatera. ¡Qué barbaridad! Un auténtico paraíso para los amantes del senderismo. Y para los ciclistas también. He leído que su orografía y la cercanía a la playa lo hacen un lugar ideal para combinar deporte y relax. Imagínate una ruta en bici por la montaña y luego un chapuzón en el mar. Suena un plan perfecto. Y hablando de planes, no podemos olvidarnos de las cuevas del Sastre y del Centenero. Cuevas. Misterio y aventura a la vuelta de la esquina. Cuevas. Me encantan, seguro que encierran historias fascinantes. ¿Se sabe algo sobre su origen o si hay leyendas locales sobre ellas? Pues hay mucho que contar sobre las cuevas. La del Sastre, por ejemplo. Se dice que fue utilizada por un sastre para esconderse durante la Guerra Civil. Qué historia tan intrigante. Ahora sí investigar más a fondo. Hablando de investigar, ¿qué te parece si nos adentramos en la economía de Hondón de los Frailes? ¿De qué vive este pueblo? Pues a pesar de tener una historia tan rica, la agricultura sigue siendo la base de su economía: viñedos, olivos, almendros. Productos de la tierra que dan sabor a la región. Me encanta. Esa conexión con la tierra es algo que siempre me ha atraído. Pero me imagino que no solo viven de la agricultura, ¿no? ¿Hay algún otro sector importante? Claro que sí. Hondón de los Frailes también tiene industrias de derivados del mármol calzado. Más variedad de la que podríamos imaginar. Y lo más curioso, una fábrica de bolsas de papel para la uva. Bolsas de papel para la uva. Eso sí que es específico. ¿Tendrá algo que ver con la denominación de origen uva de mesa embolsada Vinalopó? He oído hablar de ella, pero no sé mucho al respecto. Podría ser. Es una señal de que Hondón de los Frailes está conectado con la producción de una de las frutas más emblemáticas de la región. Y no solo eso, la mayoría de la población activa trabaja en el sector primario. Es decir,
La agricultura sigue siendo el motor de este pueblo. Es increíble cómo la tradición agrícola perdura en Hondón de los Frailes. Parece que el pasado y el presente se entrelazan en este pueblo de una manera muy especial, pero ahora me pica la curiosidad por saber cómo es Hondón de los Frailes en la actualidad. ¿Qué podemos encontrar allí hoy en día? Pues para empezar no podemos dejar de mencionar la iglesia de la Virgen María de la Salud, construida en el siglo XIX, un edificio imponente que seguramente es el centro religioso del pueblo. Claro. Y la gastronomía local, no podemos olvidarnos de ella. He leído que hay vinos de la cooperativa Arroz con Conejo y caracoles, las pelotas, los gazpachos. Exacto. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. ¿Has probado alguno de estos platos? Por supuesto. La gastronomía es una parte fundamental de la cultura de un lugar. Y en Hondón de los Frailes te aseguro que te chuparás los dedos. Qué ganas de probarlo todo. Y para terminar, ¿qué nos dice Wikipedia sobre la composición política actual del ayuntamiento? Me interesa saber un poco sobre la dinámica política del pueblo. Pues el ayuntamiento está formado por 7 concejales, 4 del Partido Popular y 3 del Partido Socialista Obrero Español. Vaya, parece que la política local en Hondón de los Frailes está bastante reñida, ¿no? Un pueblo pequeño con 2 partidos luchando por el poder. Sí. ¿Se sabe algo sobre los proyectos que tienen en mente o los desafíos a los que se enfrentan? Pues uno de los mayores desafíos, y esto es algo que se ve en muchos pueblos rurales, es la despoblación. Los jóvenes se van a las ciudades buscando oportunidades y eso afecta a la vida del pueblo. Es una pena porque Hondón de los Frailes parece tener tanto que ofrecer. Sí. Historia, naturaleza, una comunidad vibrante. Totalmente. ¿Y qué hay de la llegada de extranjeros? He leído que hay una comunidad bastante grande de británicos en el pueblo. Sí, es cierto. Más de la mitad de la población es extranjera y la mayoría son británicos. De hecho, representan casi el 66% de la población extranjera. Es una barbaridad. Me pregunto qué les atraerá tanto a los británicos a Hondón de los Frailes. Pues Será el clima, el estilo de vida más tranquilo. podría ser una combinación de factores. El clima mediterráneo es sin duda un atractivo, pero también el coste de vida más bajo la tranquilidad del pueblo y la posibilidad de integrarse en una comunidad acogedora. Tiene sentido. Y hablando de comunidad, ¿te imaginas vivir en un pueblo donde la deuda municipal por habitante es de tan solo 41 euros? Eso sí que es paz financiera. Es un dato sorprendente, ¿verdad? Sobre todo si lo comparamos con la deuda de otros municipios. Parece que en Hondón de los Frailes se gestionan bien las finanzas. Y eso que tienen que mantener, toda esa riqueza histórica y natural. No olvidemos los restos arqueológicos romanos y árabes, la iglesia del siglo XIX. Es cierto, Hondón de los Frailes tiene un patrimonio cultural que cuidar. Y a juzgar por los datos lo están haciendo bien. Me alegra escuchar eso. Hablando de cuidar, ¿qué tal si volvemos a la gastronomía? Es que no puedo dejar de pensar en ese arroz con conejo y caracoles. Se nota que te he conquistado la gastronomía de Hondón de los Frailes. Y no es para menos con esos platos tradicionales, los vinos de la cooperativa. Es que suena todo delicioso. Deberíamos hacer una escapada a Hondón de los Frailes solo para probar su comida. ¿Te apuntas? Por supuesto. Sería un placer descubrir los sabores de este pueblo. Genial. Ya tenemos plan para nuestro próximo viaje. Y mientras tanto, seguimos explorando la información que tenemos sobre Hondón de los Frailes. Sí, aún hay mucho que descubrir. Por ejemplo, hemos hablado de la iglesia del siglo XIX, pero ¿sabías que la primera iglesia, la que se construyó por petición de los campesinos de Novelda, estaba dedicada a San Bartolomé? ¿En serio? No tenía ni idea. Es curioso cómo la devoción a un santo puede cambiar con el tiempo, ¿verdad? Se sabe por qué se cambió la advocación de la iglesia. Pues hay varias teorías. Algunos historiadores creen que el cambio se debió a la creciente popularidad del culto a la Virgen de la Salud en la región. Otros sugieren que pudo haber un cambio en las preferencias de la propia comunidad de Hondón de los Frailes. Lo que sí sabemos es que la actual iglesia de la Virgen María de la Salud es un símbolo importante para el pueblo. Sin duda, cada iglesia tiene su historia y sus particularidades. Hablando de historias, ¿qué sabemos sobre las fiestas y tradiciones de Hondón de los Frailes? Me imagino que un pueblo con tanta historia tendrá algunas celebraciones bastante especiales. Desde luego. Una de las fiestas más importantes es la de San Bartolomé, que se celebra en agosto. Es una fiesta llena de color, música y tradición con desfiles, bailes y fuegos artificiales. También se celebra esta Semana Santa con procesiones y representaciones de la Pasión de Cristo. ¡Qué interesante! Fiestas tradicionales, buena comida, paisajes increíbles. Hondón de los Frailes parece el lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la vida. Totalmente de acuerdo. Es un pueblo con un encanto especial, un lugar donde el tiempo parece transcurrir más despacio. Y ahora que hemos explorado un poco más a fondo las tradiciones y la vida cotidiana de Hondón de los Frailes, ¿qué te parece si nos adentramos en su pasado más lejano? Habíamos mencionado los restos arqueológicos romanos y árabes, pero no hemos profundizado en ellos. ¿Qué se sabe sobre estos yacimientos? Pues hay varios yacimientos en la zona, algunos aún en proceso de excavación. Uno de los más importantes es el del Campo, donde se han encontrado restos de una villa romana.
También hay evidencias de un asentamiento árabe en la zona conocida como la Cueva del Moro. ¡Wow! Una villa romana, una cueva con historia. Mm. Hondón de los Frailes es como un libro abierto de historia. ¿Se puede visitar alguno de estos yacimientos? Algunos sí son accesibles al público. Por ejemplo, se puede visitar el yacimiento del Campo y ver los restos de la villa romana. También hay rutas de senderismo que pasan cerca de otros yacimientos, lo que te permite explorar la historia del pueblo mientras disfrutas de la naturaleza. Me encanta la idea de combinar senderismo e historia. Y hablando de historia, no podemos olvidar que Hondón de los Frailes también fue escenario de la Guerra Civil. ¿Hay algún lugar o monumento que recuerde este periodo histórico? Sí hay un monumento dedicado a las víctimas de la Guerra Civil en el cementerio del pueblo. También hay algunas rutas que recorren los lugares donde se produjeron combates o donde se refugiaban los habitantes durante los bombardeos. Es importante recordar estos episodios oscuros de la historia para que no se repitan. Y hablando de episodios, ¿te parece si revisamos algunos datos curiosos sobre Hondón de los Frailes? Siempre me ha gustado descubrir esas pequeñas anécdotas que hacen que un lugar sea único. Me parece una idea genial. ¿Sabías que Hondón de los Frailes tiene un escudo heráldico muy peculiar? No me digas. ¿Y qué tiene de especial? Pues el escudo está dividido en dos partes. En la parte superior aparece un fraile dominico en clara referencia a la orden que fundó el pueblo. Y en la parte inferior aparece un campo de trigo con una hoz que simboliza la importancia de la agricultura en la zona. Es un escudo que resume a la perfección la historia y la esencia de Hondón de los Frailes. Me encanta. ¿Y tienes algún otro dato curioso que compartir? Por supuesto. ¿Sabías que Hondón de los Frailes tiene un microclima único? Debido a su ubicación rodeado de montañas, el pueblo disfruta temperaturas más suaves que las zonas costeras cercanas. Qué interesante. Un microclima propio. Eso explica por qué la agricultura es tan importante en la zona. Y hablando de agricultura, he leído que Hondón de los Frailes es famoso por sus vinos. ¿Puedes contarnos algo más sobre la cooperativa y sus vinos? La cooperativa vitivinícola de Hondón de los Frailes se fundó en 1957 y desde entonces ha jugado un papel fundamental en la economía del pueblo. Producen vinos tintos blancos y rosados, utilizando principalmente las variedades de uva monastrell y moscatel. Suena delicioso. Me encantaría probar esos vinos. Y ya que estamos hablando de sabores, ¿qué te parece si repasamos algunos de los platos típicos de Hondón de los Frailes? He oído hablar de las pelotas, pero no sé exactamente qué son. Las pelotas son un plato tradicional de la zona, una especie de albóndigas hechas con carne picada, pan, rallado, huevos y especias que se cuecen en un caldo con verduras. ¡Qué rico! Se me hace la boca agua solo de pensarlo. Y además del arroz con conejo y caracoles, las pelotas y los gazpachos. ¿Hay algún otro plato que debamos probar si visitamos Hondón de los Frailes? Porque te recomiendo probar el pisto, un guiso de verduras con tomate, pimiento, berenjena y calabacín. También son muy populares los embutidos caseros como el chorizo y la longaniza. Apuntado queda. Hondón de los Frailes parece un paraíso gastronómico. Y ahora que hemos explorado la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía de este pueblo, ¿qué te parece si damos un paso atrás y volvemos a la visión general de Hondón de los Frailes? Me parece una buena idea. Hemos recorrido su pasado, su presente, su gente, sus paisajes. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, para mí Hondón de los Frailes es un pueblo que ha sabido conservar su esencia a pesar del paso del tiempo. Un lugar donde la tradición se combina con la modernidad, donde la naturaleza se funde con la historia. Coincido contigo, Hondón de los Frailes es un lugar con un encanto especial, un lugar que invita a descubrirlo y a disfrutarlo. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en Hondón de los Frailes. ¿Qué te ha parecido el viaje? Ha sido un viaje fascinante. He aprendido mucho sobre este pequeño rincón de la comunidad valenciana. Me alegra oír eso. ¿Y a ti qué te ha llamado más la atención de Hondón de los Frailes? Es difícil elegir solo una cosa, pero creo que me quedo con la mezcla de culturas que se respira en el pueblo: romanos, árabes, cristianos y ahora también británicos, alemanes. Es verdad. Hondón de los Frailes es un crisol de culturas y eso lo hace aún más interesante. Sin duda. Yo. Y además no olvidemos su entorno natural, su gastronomía, su tranquilidad. Hondón de los Frailes tiene mucho que ofrecer y estoy segura de que aún nos quedan muchas cosas por descubrir. Estoy de acuerdo. Este deep dive nos ha abierto el apetito por conocer más sobre este fascinante pueblo. Y con eso nos despedimos por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a Hondón de los Frailes tanto como nosotros. Hasta la próxima. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Hemos pasado de los romanos a los británicos, de las cuevas misteriosas a los vinos deliciosos. Hondón de los Frailes tiene algo para todos. Sin duda. Y lo que más me fascina es cómo un pueblo tan pequeño puede albergar tanta historia, Es verdad. tanta cultura, Sí. tanta vida. A veces pensamos que la historia solo ocurre en las grandes ciudades. Claro.
Pero Hondón de los Freys nos demuestra que los pueblos pequeños también tienen mucho que contar. Exacto. Y no solo contar, sino también enseñar dónde los Freys nos enseña la importancia de la tradición, de la conexión con la tierra, de la convivencia entre culturas. Y de la buena comida no lo olvidemos. Ese arroz con conejo y caracoles, las pelotas, los vinos de la cooperativa, se me está abriendo el apetito nuevo solo de pensarlo. A mí también creo que este deep dive nos ha dejado con ganas de visitar Hondón de los Frailes y experimentarlo todo de primera mano. Totalmente de acuerdo. Y mientras planificamos nuestro viaje, me gustaría hacerte una última pregunta. Después de todo lo que hemos aprendido, ¿qué crees que hace a Hondón de los Frailes tan especial? Es una pregunta difícil porque Hondón de los Frailes tiene muchos encantos. Pero si tuviera que elegir, uno diría que es su autenticidad. A pesar del paso del tiempo, de la llegada de nuevas culturas, de los cambios inevitables, Hondón de los Frailes ha sabido mantener su esencia. Es una buena forma de describirlo. Hondón de los Frailes es auténtico, genuino, un lugar donde todavía se pueden encontrar las raíces de la historia y la tradición. Exacto. Y eso es algo que cada vez se valora más en un mundo que a veces parece artificial y superficial. Estoy totalmente de acuerdo. Hondón de los Frailes nos recuerda la importancia de volver a lo esencial, de conectar con la naturaleza, de disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en Hondón de los Frailes. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Y a ti, querido oyente, esperamos que te haya inspirado a descubrir este rincón fascinante de la Comunidad Valenciana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.